Buenos días. Alemania y Países Bajos fuera en el mismo día. Y Brasil necesitó de un gol en el descuento para evitar un lío morrocotudo. Vamos con el café de hoy. Dentro vídeo. Buenos días a todos, café mundialista del día 30 de junio. Y ya nos hemos metido en pleno éxtasis de la competición. Y es que ayer pasaron muchas cosas importantes. La primera, Brasil gana 2-1 a Japón, pero lo hace en el tiempo de descuento. Creo que fue en el minuto 95, una cosa así. En fin, estuvo a punto de meterse en un buen lío contra Japón. Y de hecho, yo había pensado, y esto lo llevo pensando bastante tiempo con respecto a la selección japonesa, que es una selección que ha crecido muchísimo, que es una selección que ya no se puede hablar de que es una selección cualquiera y que puede dejar fuera a cualquiera y que puede incluso tener la esperanza de poder llegar lejos. No ha pasado en este mundial, pero no ha pasado por muy poco. Ya ha estado a punto de dejar a una de las selecciones clásicas de la historia de los mundiales como es Brasil fuera. Y yo creo que esto, y por eso me entretengo aquí un poquito, yo creo que también nos dice mucho. Y nos dice mucho de luego han sido los resultados, el resto de los resultados de la jornada de ayer. Y es que es algo que se viene repitiendo absolutamente en lo que estamos viendo de este mundial, en lo que hemos visto en otros mundiales y en lo que al fútbol actual se refiere. Y es que estamos viendo cada vez más igualdad, estamos viendo cada vez que hay mucha menos diferencia entre las selecciones grandes o las selecciones que se supone que son más grandes y las selecciones que, vuelvo a repetir, se supone que son más pequeñas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque luego tuvimos el Alemania-Paraguay, un partido o una eliminatoria de 16avos donde prácticamente todos pensábamos que Alemania iba a tener una eliminatoria un tanto tranquila, que se iba a poner, que se iba a meter en la siguiente fase en octavos con relativa calma, con relativa tranquilidad. ¿Y qué pasó? Que el partido quedó empate a uno. De hecho, se pusieron por delante los paraguayos. Hicieron, a mi parecer, un muy buen partido. Hicieron un partido de esos que son serios, que son competitivos, que hacen que el partido sea duro y sea como desagradable, ¿no? Para el oponente, en este caso para los alemanes. Empató Alemania. Incluso se puso por delante Alemania en un gol de Jonathan Tah, en un córner que fue anulado. A mi juicio yo creo que viene anulado. Y luego la tanda de penaltis. Y en la tanda de penaltis, Alemania, por primera vez en la historia de los mundiales, solo de los mundiales, pero de las fases finales, esta es la primera tanda de penaltis que pierde en su historia. Insisto, solamente en lo que se refiere a fases finales de mundial. Pero sí que podemos decir que es una de las pocas selecciones, porque ahora solamente queda Croacia, que no han perdido en la historia de la Copa del Mundo ninguna tanda de penaltis. Ahora sí, y solamente nos queda Croacia, como digo. Veremos qué pasa también el pasado mañana, creo que es, sí. Porque juega también Croacia contra Portugal y porque no se podría dar esa situación. Así que Alemania fuera. Una selección alemana que la verdad es que se veía bien, se veía venir. Hay que hay que ser sincero, porque a pesar de que el primer día pudo haber una imagen de ser esa Alemania potente, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza con esa goleada 7-1 a Curazao, es verdad que que nos estábamos refiriendo a Curazao, ¿no? De una selección de un país muy pequeño, de un país que debutaba en la Copa del Mundo y de una selección con muchísima diferencia con respecto a la alemana, ¿no? Pero esa sensación de que Alemania ya no es lo que es, o sea, ya no es lo que era, sí que se vio en el partido contra Costa de Marfil, que lo terminaron ganando muy al final, y luego esa derrota, a pesar de que ya no se jugaba nada frente a Ecuador, yo creo que también hace tener un poquito la sensación de que esta Alemania no daba para mucho más. Y eso, junto con lo que vengo diciendo de que se han juntado todos los niveles, que es muy difícil pensar que una selección va a ser claramente favorita a otra, y sobre todo cuando ya nos metemos en una fase
eliminatorias, donde son partidos únicos, donde el partido puede ser trabado, puede ser incómodo, puede ser desagradable, lo justo como para ir a una tanda de penaltis y donde ya te la juegas y donde puedes perfectamente perder, ¿no? Pues es lo que ha pasado. Así que Alemania fuera, por tercer mundial seguido, se queda Alemania sin llegar a octavos de final. Y eso, decir eso, hablando de la Copa del Mundo, es muchísimo. Es muchísimo. Yo creo que... Y esto es algo que a mí me apetece hacer, porque desde 2014 Alemania gana el mundial en 2014, pero luego en 2018 se va en la primera fase, en la fase de grupos. En 2022 exactamente lo mismo, en un grupo que además estaba España, bueno, y Japón. Y en 2026, en este caso, se va en 16avos. Es decir, tampoco llega a ni siquiera a la ronda de octavos de final. Y digo que me apetece hacer, porque sí que me apetecería hacer un vídeo tratando de buscar los porqués. Hay un declive en el fútbol alemán. No sé, se están diciendo muchísimas cosas que a mi juicio tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Pero sí que puede ser interesante tratar de escarbar qué es lo que pasa en el fútbol alemán, si hay un cambio especialmente importante en la última década quizás. Bueno, habré cortado esto, la alergia... A ver, os cuento, no tiene nada que ver, pero a mí siempre la alergia me afecta muchísimo en la segunda quincena de junio sobre todo, y más o menos hasta primeros de julio. O sea, ya más o menos debería estar ya superando el momento de alergia en Madrid. En fin, habré tenido que cortar esto. Digo que es un caso para investigar lo de la selección alemana, igual que en el caso de la selección italiana. Sí que hay cuestiones económicas que han ido un poco haciendo que la formación de los jugadores sea un poquito más difícil, y que además eso ha hecho que los futbolistas en las canteras tengan menos oportunidades y da lugar a que salgan menos estrellas, como es el caso de la selección italiana. Yo creo que hay que investigar qué pasa en Alemania, porque esto en la historia de los mundiales no es normal, ¿no? Pero no contentos el día con esto, llega el partido de las 3 de la mañana, hora española, y Holanda y Marruecos también llegan a los penaltis y Holanda se queda fuera de mundial. Otra de las que consideramos siempre favoritas, otra de las selecciones que siempre pensamos todos que van a estar ahí, aunque es verdad que esta Holanda a mí personalmente no me acaba de entrar como una real favorita, ¿no? Pero lo cierto es que se queda fuera del Mundial, se queda fuera en 16avos, y Marruecos avanza a la fase de octavos de final. Que por cierto, se va a enfrentar, y hay un partido de octavos de final que va a ser el Canadá-Marruecos. Así que yo creo que Marruecos lo tiene muy bien para llegar lo tiene perfecto para llegar a cuartos de final. Eso es lo que ha pasado hoy. Podemos hablar de muchas cosas, y de hecho se está hablando, ¿no? Del típico pique Europa-Sudamérica, o sí, bueno, de ese pique, ¿no? De ver como dos selecciones europeas, de las que se supone que es el primer nivel, quedan fuera del mundial. A mí me apetece, ante esto, decir una cosa. Y es que yo creo que lo normal, viendo las plantillas de las diferentes selecciones, si tú te pones a analizar eso, lo normal es que pienses que las selecciones europeas, digamos que no es que cuente con ventaja, pero digamos que conoces mucho más a esos futbolistas, ¿no? Los conoces mucho más que a lo mejor a los jugadores que juegan en la selección paraguaya. Eso no significa que sean mejores o que sean peores, porque lo de mejor o peor, al final, lo dicen muchísimas circunstancias, ¿no? Pero sí que, si tú te pones, si cualquiera, quitándose un poquito la venda de los ojos de las querencias, por decirlo de alguna forma, lo que va a hacer es pensar que las selecciones europeas son superiores y van a estar mucho más arriba que el resto de continentes.
es pensar eso es prácticamente normal. Por lo menos desde el punto de vista de alguien que a lo mejor pues ve algo de fútbol internacional, no es un consumado experto tampoco, pero sí que tiene esa sensación de, bueno, es que Alemania tiene a este y este. O es que Holanda tiene a este otro. Yo creo que es normal, ¿no? Pero yo creo que si algo nos está enseñando este mundial, y yo creo que es una lección que se va a ver cada vez más en el mundo del fútbol, que es que cualquier otra selección de otro país puede perfectamente, de otro continente, puede perfectamente ganar no solamente eliminatorias, sino que ganar un mundial. Yo creo que cada vez estamos más cerca de un mundial ganado por una selección que no esperemos. Igual que hace unos años, eso era muy complicado. Yo creo que es cada día más posible que veamos una, vamos a traducirlo, de Eurocopa Mundial, ¿no? Que veamos una Grecia, que a lo mejor es una selección de otro continente, es una selección sudamericana con la que no contamos ahora mismo, o es una selección incluso asiática o africana, ¿no? O una Dinamarca del 92, ¿no? Es decir, una selección buena, una selección con la que sí que pensamos que puede hacer un papel bueno, puede llegar a ganar el Mundial. Yo creo que cada vez estamos más cerca de eso. Yo creo que eso es irremediable que se dé en alguna situación. Es irremediable. Esa selección de ese continente fuera de Europa, de ese continente, es irremediable. O de esa selección incluso que, con la que no contamos. Puede ser también una selección europea, ¿no? Podría ser. Porque todo se está igualando de tal forma donde este tipo de torneos con eliminatorias, con una fase eliminatoria donde todo se juega a un partido y donde además, en este caso, ya hay una eliminatoria extra, porque ya no es fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinales y final, sino que además le añadimos una fase extra. Entonces, el contexto, la suerte, el estado de forma, la mentalidad, son cosas que se le añaden mucho más que al ser, entre comillas, bueno, ¿no? Y yo creo que se está viendo en estos resultados. Si pasa Francia, ahora vamos a comentar los partidos de hoy, vamos a ver un Francia-Paraguay en octavos, por cierto. Vamos a ver un poquito, vamos a revisar un poquito los partidos que se van a jugar hoy y ya con eso terminamos el... por cierto, antes de que se me olvide, lo que hemos visto ayer es un toque de atención para cualquier otra selección. Es decir, no hay una selección que esté a salvo completamente de que le pase lo que ayer le pasó a Alemania y lo que ayer le pasó a Holanda. Ninguna, ninguna, imposible. Ni siquiera Argentina contra Cabo Verde. Que a lo mejor dices, o es lo que se dice mucho, no, es que a Argentina le han puesto el cuadro fácil y no sé qué. Vale, pero esos partidos los tiene que ganar. Y estamos viendo que esos equipos o esas selecciones se están acercando cada día más a las selecciones grandes. Y a un partido que se te complica, que tienes una lesión inesperada, que tienes mala suerte, que el balón no entra. Cualquier cosa, lo estamos viendo, este mundial es así de duro, estás fuera. Ya sea el rival que tengas enfrente, lo vimos ahí, lo vimos también incluso con Brasil, que las pasó canutas para eliminar a Japón. ¿Quién hubiese dicho eso hace, yo qué sé, 20 años? Que Brasil iba a estar pidiendo la hora para solamente ganar a Japón en el tiempo de descuento. Pues le puede pasar a cualquiera. Y es un aviso a esas selecciones grandes, a esa Argentina que juega contra Cabo Verde, a esa Francia que juega contra Suecia, a ese México-Ecuador que vamos a hablar también un poquito ahora, a esa España que juega contra Austria. Cualquiera selección te lo va a poner muy difícil. Y eso es así. Y no tiene mucho nada que ver con ser mejor, ser peor, ser... da igual, absolutamente igual. Vamos con los partidos de hoy. Se juega a las 7 de la tarde, Costa de Marfil, Noruega. Yo creo que Noruega tiene una buena oportunidad de hacer un buen papel. Además,
debería ser favorita frente a Costa de Marfil, lo acabamos de decir. Otra vez la alergia, perdón. Pero lo acabamos de decir, Noruega puede ser favorita, pero nunca se sabe qué puede pasar. El siguiente partido que se juega a las 11 de la noche, hora española, entre Francia y Suecia. Francia debería ser bastante favorita. Yo creo que Francia es la selección que mejor ha jugado en todo el torneo. Pero visto lo visto, yo no descartaría que pasara dificultades y que tuviéramos una sorpresa esta noche. Y luego a las 3 de la mañana, en el Azteca, partidazo México-Ecuador. Vamos a ver aquí, y ya para terminar el café de hoy, quiero decir varias cosas. La primera, yo creo que la eliminatoria está a priori muy igualada. México tiene un plus, que es el de ser local. A mí me parece que Ecuador tiene mejor selección. ¿Que eso significa que se va a meter la mejor Ecuador? Pues oye, a lo mejor no. Que esto fuera una eliminatoria a doble partido, yo estaría pensando que Ecuador tiene muchas más posibilidades de pasar. Pero como no es así, es una eliminatoria a un solo partido. Y además en el Azteca, creo que por muy poco, creo que va a ser ese partido a penaltis o algo así. Pero creo que va a pasar México. Por cierto, todos los días estoy subiendo shorts dedicados a hacer pronósticos de cada uno de los partidos. Así que a lo largo del día, ahora me pondré a hacerlos, a lo largo del día tendréis los shorts de los pronósticos de los 3 partidos estos. Del Costa de Marfil-Noruega, del Francia-Suecia, del México-Ecuador. En fin, yo creo que va a ser otro día más alucinante en el Mundial, donde veremos cosas inesperadas y donde veremos otra vez cómo este deporte es capaz de, en un mes, agrupar toda la conversación mundial, algo que me parece impresionante. En fin, vamos a dejar el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal, que es la mejor forma de ayudarme con este proyecto. Vamos a ver si empiezo también a sacar tiempo. Yo creo que a partir de que termine 16avos, vamos a tener un poquito más tiempo para ir empezando a volver a tocar temas extras del fútbol. Habrá menos partidos por día y yo creo que podremos hacer algo más normal, ¿no? Así que si te apetece, quédate por aquí. Tienes todos los días un café mundialista. De momento sin café, aunque te prometo que por lo menos el día de la final voy a tener un café aquí. Voy a intentarlo. En fin, vamos a dejarlo aquí. Y nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.